necesitaba un escape para mi furgo. Así que entré en internet, busqué diferentes modelos y el que más me gustó fue este. Si tenéis curiosidad os dejo el enlace en la descripción por si queréis pillarlo o montárselo a cualquier cosa que tengáis por casa. El resultado lo vais a ver en el vídeo, espero que lo disfrutéis porque la verdad suena una auténtica locura. Buenos días chavales, hoy es un gran día. ¿Y por qué es un gran día? Bueno, lo habéis leído en el título. Le vamos a poner escape a la furgo, así que nada, nos llevamos la cámara que vamos a grabar el proceso y bueno, ahora os cuento cositas. Hace un frío terrible aquí, terrible. Creo que nunca os he enseñado cómo arranca. Damos el contacto, tiramos un poquito del aire porque estamos en frío y yo le doy un par de toques al acelerador. Ya la tenemos arrancada, ahora vamos a dejarla caliente un ratito y ponemos la calefacción que si no me muero. Bueno, nos vamos. Bueno, 20 litros como estáis viendo. Estaba casi al final del depósito. Ya hemos echado depósito lleno. Ira como sube, ira, bo. Este es el escape en cuestión. La marca es Simoni Racing, ya sabéis que hacen colas de escape. Aquí tenéis la referencia, SR086. Lo compré en Amazon, os dejaré por aquí abajo en la descripción el enlace y también lo tendréis en el primer comentario fijado, por si os interesa. Realmente es un escape universal, realmente no sé si ellos son fabricantes o simplemente está renombrado por ellos. ¿Sales o qué? Vale. Y el rollito que tiene, pues nada. Típico silencioso universal. Ya sabéis que suelen tener unos acabados bastante buenos a nivel de terminaciones. Y luego con la típica colita con un poquito de inclinación y así bastante gordita. Le quería dar el rollito JDM, rollito guapo. Yo creo que va a quedar muy bien el cromado de la parte trasera. Así que nada, bueno, ahí podéis ver que tiene algo de fibra, o sea que dentro de que va a sonar bastante, algo esperemos que retenga y que algo de sonido quite, porque si no va a ser como un caño recto. Bueno, los de Córdoba me preguntaréis que dónde he venido. Pues estoy hoy en Belmotor. Ahora os enseñaré el taller por dentro para que lo veáis. Estuve mirando y preguntando por talleres por Córdoba, me disteis varias recomendaciones y un buen amigo me dijo que venir aquí, que no tuviera ninguna duda. Aquí Arturo estaba realmente dedicado a todo tipo de escapes, tanto de coches como de motos. De hecho, os enseñaré algunos trabajillos que hay por aquí y si no, como digo, pues echáis unos a las redes sociales, que os las dejaré aquí abajo también en la descripción. Y nada, vamos a pasar la mañanita entera dedicándole cariño a hacerle una línea completa, porque la línea original no quiero tocarla. Ya sabéis que para un tracto como este es casi imposible encontrar una, así que la original quiero dejarla para ITV y sus cositas, y bueno, y está para el roneo, sus quedaditas y sus cosas. El siguiente paso lógico es subir la furgo al elevador y ponernos a desmontar el escape de serie, que por cierto, al desmontarlo nos damos cuenta de que dentro de la petaca trasera del último silencioso hay cosas sueltas, suponemos que serán fibras o trozos del propio escape, pero suena como si fuera un sonajero. Una vez lo sacamos, ya Arturo se pone con la fabricación del nuevo escape y como tiene sentido, pues empieza a fabricarse desde los colectores hacia afuera. En este caso tiene una salida de colectores que os estoy enseñando ahora, hay una brida y desde esa brida ya construimos hacia atrás. Empieza con la brida, se le sueldan las tuercas para evitar que tengamos que estar con tornillo y tuerca, así que directamente las tuercas se quedan soldadas a la brida y ya se empiezan a construir el tubo desde adelante hasta atrás para poner al final del todo el silencioso. Así que nada, voy a dejar por aquí unos minutitos para que veáis cómo se va fabricando con música y bueno, para dejar todas las dudas resueltas, que por si acaso tenéis alguna duda, nos la dejáis por aquí por los comentarios y la responderemos lo más pronto posible.
petardeíto que os lo grabaré y os pondré. Tenéis que escuchar cómo suena desde fuera. Ya voy camino de casa, el sonido es ensordecedor, la verdad. Hay que valorar meter un intermedio porque esto suena demasiado. Pero bueno, en fin, tengo una queda del día 26, así que voy a ir así porque me apetece liarla. Pero esto no es practicable, tío. Esto es una puta locura.